Bueno, yo recuerdo que la central termoeléctrica Castilla iba a ser el proyecto termoeléctrico más grande de Sudamérica. Había elegido un lugar de emplazamiento que solamente podía acoger actividades molestas para el medio ambiente y no contaminante. Por lo tanto, su viabilidad dependía de cómo calificara la autoridad de salud el proyecto, si contaminante o molesto. Bueno, en enero del 2010 la autoridad de salud dictaminó que era contaminante, con lo cual el proyecto no se podía realizar. En marzo del 2010 hubo cambio de gobierno y la nueva autoridad de salud, en julio, estableció que era, en cambio, solamente contaminante. Los opositores a la central lo impugnaron al Tribunal de Justicia, ¿no es cierto? Y en septiembre del 2012 la Corte Suprema acogió la demanda y rechazó el cambio de calificación, aduciendo errores de procedimiento. Todos conocemos más o menos esta historia. Ante esto, la ministra de Medio Ambiente, entonces, María Ignacia Benítez, objetó el dictamen señalando que no le corresponde a la Corte Suprema sustituir al organismo técnico encargado de establecer la calificación. Pues de lo contrario, comillas, la institucionalidad queda en entredicho, cierre de comillas. Todo esto para terminar afirmando, comillas nuevamente, el fallo se acata, pero no comparto el razonamiento del fallo, cierre de comillas. Bueno, las palabras de la ministra Benítez fueron respaldadas por los líderes empresariales y por el propio presidente de la República y por varios políticos, y esto mereció una durísima respuesta a la Corte Suprema, del Pleno de la Corte Suprema, quien señaló que no le correspondía al Ejecutivo referirse a las competencias y fallos de los tribunales y que hacerlo era una, comillas, intromisión indebida e inaceptable, cierre de comillas, en un campo exclusivo y excluyente del Poder Judicial. Bueno, una situación muy diferente se produjo a fines de julio del 2013, cuando se conoció la resolución de la jueza Gloria Hidalgo Álvarez, titular del Tribunal de Valdivia, sobre uno de los casos más emblemáticos que ha habido en Chile en materia ambiental. Me refiero a la responsabilidad por el daño ocasionado en el humedal del río Cruces en 2004, que llevó a la desaparición de gran parte de los cisnes que poblaban el lugar. En este proceso tuvieron envueltas complejas variables científicas, una enorme cantidad de estudios de expertos nacionales e internacionales que fueron provistos por las dos partes, el demandante, que fue el Consejo de Defensa del Estado, y la demandada, la empresa Arauco. El fallo de la jueza Hidalgo parte por establecer sus propias definiciones de lo que está en disputa. En este caso, comillas, la responsabilidad por el daño ambiental, cierre de comillas, del humedal. Lo que considero que entonces establecer esto sería la verdad propia que el tribunal se propone establecer en el fallo. Nada más allá y nada más acá. Y el fallo hace una extensísima revisión de los estudios científicos entregados por las partes, que, como decía, fueron encargados a los más reputados expertos, con los papers en los journals científicos más prestigiosos del mundo, y los va tachando uno a uno, o los va desechando. Ellos no sirven, indica la jueza, pues si bien permiten establecer, entre comillas, lo que efectivamente ocurrió, cierre de comillas, a partir de los mismos, comillas, es difícil precisar cuál es el origen de este cambio. Ni tampoco, comillas nuevamente, se puede asegurar que sea un daño ambiental causado por la actividad del hombre, que es lo que en el caso está en cuestión, ¿no es cierto? Mal que mal, la justicia todavía no ha llegado a fallar respecto a cuestiones que no sean humanas. Que tiene que zanjar en este caso determinando responsabilidades. Bueno, los informes periciales, los antecedentes reunidos por la jueza, le llevan a concluir que con la puesta en marcha de la planta de la empresa Arauco en San José de la Mariquina, el daño al humedal era inexorable y determinó que la responsabilidad del daño ambiental fue de la demandada. Ante esto, la empresa Arauco, en lugar de recurrir al argumento que la autoridad política y el mundo empresarial utilizaron en el caso que recién mencioné de la Central Castilla, que cuestionó la potestad de los tribunales para discernir respecto a cuestiones técnicas, la empresa demandada
anunció, comillas, su decisión de acatar y no apelar al fallo de primera instancia del juzgado de Valdivia en cuanto a que los problemas ambientales del humedal Carlos Andanter en el año 2004 fueron causados principalmente por la causa de Celulosa Valdivia. Cierre comillas. Con la intención de, abre comillas nuevamente, de generar las condiciones para iniciar a la mayor brevedad posible una efectiva implementación de las medidas en favor del humedal sin esperar nuevos plazos judiciales, vale decir, sin ir a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema. Lo que hizo la empresa demandada, en otras palabras, fue aceptar la verdad propia del tribunal. Este fallo, y que lo leí con mucha atención, me hizo recordar un libro de Bruno Latour, que es un antropólogo, filósofo, sociólogo francés, que expone la investigación etnográfica que realizó en el seno del Consejo de Estado en Francia, con el fin de entender cómo los jueces fabrican el derecho. O sea, su intención no es indagar sobre cuáles pueden ser sus intenciones, sus intereses, su agenda oculta, sino cuáles son los procedimientos, protocolos, el lenguaje y los dispositivos incluso técnicos que utilizan para fabricar en la práctica lo que luego tomamos como el derecho. Bueno, y lo que dice Latour es que cuando los economistas, sociólogos y científicos acusamos al derecho, o acusan al derecho y a los fallos de los jueces que no van al fondo de las cosas, tienen toda la razón. Lo mismo cuando les imputan dejar de lado las definiciones laboriosamente elaboradas y concordadas por los científicos en beneficio de las definiciones propias, que son mucho más simples. En el caso de la jueza Hidalgo se quedó con los informes de los peritos, desechando los informes de los PhDs. También cuando se irritan, porque los jueces dan el mismo valor a las opiniones de los expertos y a los pareceres de la gente ordinaria. Tienen razón a sí mismos cuando alegan porque resuelven apelando a cuestiones meramente formales, sin emitir juicios sobre los asuntos esenciales. En el caso de Castilla fue por un error de procedimiento. A diferencia de lo que están obligados a hacer los expertos y los políticos. Sus resoluciones, en fin, son ligeras, chatas, blandas, y ocupan un lenguaje melifluo. Y si todo esto fuera poco, se toman un tiempo extraordinariamente largo antes de adoptar una resolución, sin tomar en cuenta las consecuencias económicas o estratégicas o políticas que puede tener su demora. Bueno, todas aquellas críticas y muchas otras críticas del mismo estilo, dice Latour, resultan perfectamente justificables desde los parámetros que emplean la ciencia, la economía o la política. Pero se equivocan, agregan una cosa esencial, que el derecho es un modo de existencia, lo llama, diferente, y como tal posee sus propias y exclusivas, comillas, condiciones de felicidad. Por lo mismo a los jueces no les interesa si sus resoluciones coinciden o discrepan con lo que estipula la ciencia, ni tampoco si complacen o irritan a los economistas o a los políticos. Estos podrán objetar que dañan el crecimiento económico o debilitan la gobernabilidad, o que están basadas en evidencia no científica, o que recurren a conceptos que son de sentido común y no están probados, digamos, por la ciencia. Pero esas objeciones no responden a lo que es la verdad propia del derecho. El derecho, agrega Latour, no es un transportador de información, ni menos un productor de conocimiento, ni tampoco un medio para alcanzar la verdad. Sus procesos concluyen no cuando se alcanza la verdad, sino cuando se agotan los recursos. Por ello, y aunque incomode a los propios juristas, quienes les gusta hablar de la ciencia del derecho, el derecho no es una ciencia. En contraste con los caminos que siguen la ciencia, y particularmente la economía, que hoy día es la madre de todas las ciencias, el razonamiento del derecho no avanza en línea recta, avanza a través de un razonamiento sinuoso, basado en sus propias definiciones de las cosas, lo que hace la jueza Hidalgo al definir lo que es responsabilidad por el daño ambiental. Y el propósito es siempre presentar lo que pasa como inexorable, como una sucesión de situaciones ligadas entre sí por un hilo continuo. La planta en San José de la Mariquina produjo el daño al humedal. Avanzatientas. Lo que es disimulado, dice Latour,
mediante la adhesión apasionada a las formas y procedimientos. En el derecho no se encuentra nada fuerte, nada de verdadero, nada sensacional, nada sentimental. Esta es la frase de Bruno Latour. La ciencia, por otra parte, lo que busca es alcanzar la certidumbre lo antes posible, pues tiene la confianza que toda certeza será luego discutida y cuestionada por otros científicos y se podrá continuar así avanzando hacia esa quimera siempre desplazada que llamamos la verdad científica. E incluso más, si la tesis de un científico es objetada por otro científico, ya es un motivo de satisfacción porque le significa una mención al pie de página que va a aumentar si una buena revista, va a mejorar su calificación en la universidad y va a tener efecto incluso en sus remuneraciones, por la citación. Los jueces, en cambio, buscan mantener la duda el mayor tiempo posible, pues saben que una vez que la cosa es juzgada, ya no hay vuelta atrás. Ellos zanjan soberana y definitivamente sin revisiones posteriores. Y una vez agotados los recursos, sus resoluciones son ejecutadas. Esto diferencia también el derecho de la política, cuyas decisiones son generalmente revisables, sea por los mismos que las tomaron, sea por quienes los sustituyen siguiendo el juego democrático. O sea, una ley, por ejemplo, es sustituida por otra ley, mientras que un fallo a nivel de una instancia superior ya no tiene vuelta atrás. Esta defensa de Latour a la forma de tener razón propia del derecho no es fácil de explicar, creo yo, ¿eh? En especial cuando sus resoluciones se alejan de lo que esperan las élites económicas, políticas o intelectuales, como creo yo está ocurriendo en el Chile de hoy. Las reacciones ante la resolución de la Corte Suprema sobre el proyecto Central Castilla, por ejemplo, y otras parecidas, revelan, creo yo, un fenómeno más general. La ofuscación de la élite tradicional, la élite de empresarios, políticos y expertos, ante tres tendencias propias de, en cierto modo, toda sociedad moderna y que Chile comienza a vivir con fuerza. La primera, que los sujetos que estiman que sus derechos han sido vulnerados, sea por un particular, una empresa o la autoridad política, acuden a la justicia para que lo restablezca. Esto es, no hay ninguna duda, una gran noticia para el Poder Judicial. Y significa que más allá de lo que la gente diga en las encuestas, está confiando en este sistema para la resolución, para el restablecimiento de sus derechos. La segunda es que hay un riesgo de irritar a las autoridades políticas o a los poderes científicos y a los poderes corporativos y de inmiscuirse incluso en temas de alta complejidad que se suponía que están vetados para personas que no tienen las certificaciones que corresponde. Los tribunales han comenzado a acoger ese tipo de reclamos. Y la tercera, que los jueces han empezado a fallar a partir de su propia lógica y en función de sus propios fines. Esto explica, a mi juicio, la alarma ante la llamada judicialización, palabra que escuchamos corrientemente como una de las pestes que amenazan nuestra convivencia y el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. A la élite económico-política nos fastidia, y perdón que me sume a ella, pero me da más glamour, nos fastidia encontrarnos con que los tribunales comienzan de súbito a actuar autónomamente desatendiendo las advertencias de políticos y economistas y empresarios. Nos irrita que siga una lógica propia que puede llevarlos incluso, como ocurrió en el caso de Castilla, al cuestionamiento técnico de decisiones adoptadas por los expertos. Nos frustra confirmar una y otra vez que los alegatos de los grandes abogados corporativos, que cuentan con amplia formación económica, por supuesto, y cuya argumentación es respaldada por los mejores expertos de la plaza, son descartadas por jueces ignotos que emplean un razonamiento deductivo, que recurren a peritos desconocidos y que se apegan con devoción a las formalidades judiciales. Jaime Guzmán decía que, comillas, la tradicional prudencia de nuestros tribunales hace impensable que jamás pudiesen pretender invadir la órbita propia del legislador o del gobierno. Salud. Eso era en 1980, en plena dictadura.
Sin embargo, ahora, comillas, ahora cabe preguntarse si no se están excediendo los límites del control judicial, señalaba el diario El Mercurio en un editorial del 2013, precisamente a raíz de la resolución de la Corte de Apelaciones que objeta la conducta del Consejo de Ministros frente a la aprobación de una central termoeléctrica en la zona de Huasco. Este es el mundo al revés. O sea, Guzmán nos aseguraba, daba certeza de que los tribunales no harían lo que están hoy día haciendo, según el Mercurio, que sería invadir la órbita propia del legislador y del gobierno. O sea, el Mercurio reclamando por el exceso de control judicial. En otras palabras, abogando por la desjudicialización. Bueno, pero han surgido otras voces advirtiendo de los peligros que encierra la llamada, comillas, discrecionalidad y activismo judicial, como la ha llamado, por ejemplo, el profesor Lucas Sierra, que tuvo conmigo una pequeña polémica en torno a esto hace algunos meses atrás, y que podría conducir a que los dilemas propios de la vida en comunidad terminen siendo resueltos por los jueces en función de la verdad propia del derecho, y no por los organismos que responden a la soberanía popular y que usan las formas de razonar propias de la política. Esto podría conducir, dice Sierra, a que la oligarquía técnico-económica, que es la que ha dominado, entre paréntesis, el país en las últimas décadas, termine siendo sustituida por una nueva oligarquía, ahora judicial, la cual tampoco tiene responsabilidades frente a la ciudadanía, es muy celosa de su poder y autonomía y puede verse tentada a extremar sus prerrogativas. Dejo ahí a Sierra, pero la polémica ha seguido y Jorge Correa Sutil escribía también hace un tiempo atrás que esto no se corrige pidiendo a los jueces que renuncien a su particular forma de tener razón o adopten las de la ciencia o de la política. Correa decía, comillas, que el poder político está sometido al derecho, que el poder político esté sometido al derecho es un componente esencial de todo Estado de Derecho democrático, por lo que nadie debiera lamentar la existencia de un poder judicial vigoroso que acometa la tarea que toda democracia le demanda. Hasta allí todo bien. El problema no es la judicialización, sino la incerteza, decía Correa Sutil. Pero la queja contra la falta de previsibilidad, agregaba, comillas, debe dirigirse no al Poder Judicial, que tiene poca responsabilidad en el nuevo fenómeno, sino hacia el poder político, que paralizado como está por temor a las mayorías, hace como que resuelve sin resolver nada, prescribiendo principios o vaguedades en vez de resolver con reglas. En otras palabras, y yo creo que Jorge Correa tiene razón, si los tribunales asumen una centralidad excesiva, es porque el sistema político no está funcionando adecuadamente como mecanismo legítimo de resolución de conflictos y porque la sociedad no ha levantado otras formas de tramitación de sus controversias, lo que lleva a depositar estas tareas en los tribunales de justicia con la consiguiente inflación de sus responsabilidades. Esto mismo me parece que es interesante y termino, y perdonen mi ser tan insistente, me lleva a volver al caso de Valdivia. Junto con determinar la responsabilidad de la empresa Arauco, el Tribunal de Valdivia fijó 6 medidas que deben ejecutarse para lograr la recuperación y preservación del humedal del río Cruce. No entró en el detalle, ni determinó los montos de las compensaciones, dejando, en cierto modo, la ingeniería de detalle en manos de las partes, o sea, de la demandante y de la demandada. Esto dio lugar a otro paso inédito. Para no incurrir yo mismo en errores, lo mejor es transcribir como sus propios protagonistas lo describen, comillas. Luego del fallo del primer juzgado de Valdivia, relativo al daño ambiental causado al santuario de la naturaleza Carlos Anwanter por parte de la empresa Arauco, el Consejo de Defensa del Estado, organismo demandante, junto a la empresa demandada, han acordado conformar el Consejo Científico Social para así propiciar el cumplimiento efectivo de la sentencia y garantizar la participación activa de la comunidad científica y local en este proyecto. Esto se encuentra en la página humedalriocruces.cl. Este consejo se constituyó en noviembre del 2013
se define a sí mismo como una, comilla, instancia de diálogo multisectorial conformada con el propósito de incorporar visiones, experiencias y saberes diversos provenientes del Estado, la academia y la sociedad civil al diseño de las medidas reparatorias del humedal del río Cruces, garantizando así que éstas gocen de excelencia científica, legitimidad social, viabilidad técnica y económica. La meta es muy concreta: alcanzar un acuerdo que el demandante, o sea, el Consejo de Defensa del Estado, y la demandada, Arauco, puedan entregar al Tribunal de Valdivia para que, una vez sancionado por este, se pongan en marcha las medidas de reparación y preservación planteadas por el fallo. Esta experiencia aún está en marcha, no se sabe si su desenlace será exitoso. Está claro, me parece a mí, que se trata de algo sin precedentes en Chile. Yo no soy ni jurista ni nada por el estilo, pero esto de que las partes demandante y demandada conformen conjuntamente una instancia en que invitan a otros actores sociales y a instancias, incluso a organismos de gobierno, para acordar en detalle las medidas definidas en general por un fallo judicial y que para ser sometidas además a su sanción definitiva, es algo que no no había visto yo por lo menos nunca antes. Y por lo tanto, esto es lo que me hace detenerme mayormente en lo de Valdivia, porque me parece que lo de Valdivia lleva el asunto de la transparencia a un nuevo nivel. Ya no se trata del acceso a observar cómo operan las instituciones, sino una forma de encarar las controversias diferentes, donde las propias instituciones del Estado, como en este caso los tribunales y el Consejo de Defensa del Estado, hacen participar a la sociedad civil y a otros organismos en este caso, en la materialización de sus propias resoluciones. Creo que en todo caso, nada de esto sería posible. Esta relación, creo yo, virtuosa entre el Poder Judicial, como en este caso, y la sociedad civil de Valdivia, no se habría podido jamás realizar si los jueces no estuviesen asumiendo, como lo están haciendo, creo yo, su propia forma de tener razón frente a la opresión de los poderes políticos y económicos y científico-intelectuales, y si no hubiesen asumido los costos que esto significa. Y yo creo que de todo esto, aunque a veces sea un poquito parca en palabras y en gestos, la ciudadanía le está muy agradecida. Gracias.